Hola, esto es un apoyo para el reporte de la práctica de fenómenos físicos y fenómenos químicos. Un fenómeno físico es donde no se altera la composición de la materia, permanece antes y después de que ocurre el fenómeno. En el fenómeno químico se modifica la composición de la materia cambia, se transforma, de modo que se altera completamente su constitución. Por lo antes expresado, se realizará una actividad en donde se diferencie los diferentes tipos de fenómenos en base o si se cambia o no la composición de los materiales después de cada fenómeno. En la introducción, ustedes van a investigar qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Ejemplos y aplicaciones de la física en la vida cotidiana. El objetivo es identificar las diferencias entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. La hipótesis. La premisa que nos vamos a hacer va a ser: cambia la composición de los materiales antes y después del fenómeno. En base a eso vamos a construir nuestra hipótesis. El procedimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Yo aquí en el laboratorio realicé con un cristalizador, coloqué unicel y adicioné acetona y expliqué. En la cápsula de porcelana coloqué sal y adicioné agua caliente y calenté en el mechero. Bueno, hubo un error ahí. Luego, esquematiza y explica en cada caso si es un fenómeno físico y químico. Luego, en el experimento casero ustedes van a poner un plato de vidrio, van a colocar la vela, le adicionan agua y encienden la vela y luego cubren con el vaso de vidrio y explican. Luego cortan pequeños trozos de papel y explican si es un fenómeno físico y químico, y luego ese papel lo prenden con un cerillo y explican si cambia su constitución. Entonces aquí van a ver dos fenómenos y ahí explican. Luego van a ver la flotabilidad del huevo en agua con sal. Van a colocar un huevo en cada sal con 3/4 partes de agua. En uno van a agregar una cucharada de agua, de leche con agua, y al segundo vaso le van a agregar 3 cucharadas de sal de grano con agua. Y van a ver si flota. En cada caso van a esquematizar, explican si es un fenómeno físico y químico. Recuerden que tienen que tomar foto y anexar los resultados de su evidencia. Entonces, la hipótesis es la siguiente. Recuerden que si en la materia ocurren cambios o transformaciones, entonces se puede diferenciar un cambio físico, donde no se altera la composición de la materia o su constitución, o de un cambio químico en donde sí se altera la composición de las sustancias. Entonces, igual en el experimento 1 cortan los trocitos de papel y únicamente estamos viendo que aquí cambia nada más la forma del papel. Si tenemos una hoja completa y los átomos de los que están constituyendo el papel no se ven alterados. Luego, al realizar la combustión, si vemos que se forma ceniza, ya vemos que se alteró la constitución del papel, ya perdió su origen original. Luego, para ver la flotabilidad del huevo en agua con sal, teníamos huevo, adicionamos agua más las 3 cucharadas de sal y luego introducíamos el huevo. Aquí lo que observamos es que van a actuar 2 fuerzas sobre el huevo. El peso o la fuerza de gravedad y la fuerza de empuje. Entonces, ahí ustedes van a ver si dicen si flota o se hunde el huevo. Explican y esquematizan ustedes más ampliamente. Entonces, ¿de qué va a depender si flota o no el huevo? De la cantidad de sal que agreguen o si no flota, dependiendo del peso del huevo. Luego,
También van a ver, lo van a hacer con el de la leche. Yo no se los esquematicé ahí, pero ustedes lo ponen también y lo explican. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al añadir el agua con sal tenemos que el líquido es más denso que el agua sin sal. Entonces eso hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor y supere el peso del huevo y de esta manera flota. Entonces el agua salada es más densa que el agua dulce. Aquí podemos aplicar el principio de Arquímedes, donde todo cuerpo sumergido en un fluido, líquido o gas, presenta una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Entonces se explica. Luego, en el caso de la acetona, yo aquí les traté de representar un cambio químico. La acetona es un solvente, o también o se llama disolvente, pero en este caso le agregamos al unicel y vimos cómo se desintegra totalmente el unicel con este solvente. Aquí se efectúa un cambio químico, la acetona desintegra el unicel, por lo tanto se altera la composición del unicel. Y recuerden que aquí en este caso el soluto fue el unicel y el solvente, porque como es una molécula polar, lo desintegra. Luego, para representarles un fenómeno físico, utilizamos sal y agua. En la cápsula de porcelana se agregó sal y agua, se puso en el mechero, se esperó a que se evaporara el agua y la sal se cristalizó. Por lo tanto, es un cambio físico. Aquí no se altera la composición, únicamente está cambiando de estado la sal. Entonces, muy bien, los cambios en la materia, hay dos tipos, cambios físicos, que son procesos en los que las sustancias cambian, pero siguen siendo las mismas. Ejemplos, tenemos las mezclas, cambios de forma, cambios de estado. Por ejemplo, cuando estiro un resorte en cambio de forma, o boto una pelota de un lugar a otro, cambia de posición. Y los cambios químicos son procesos en los que las sustancias se transforman en otras distintas. Por ejemplo, al quemar la madera se transforma en cenizas y libera dióxido de carbono, y las reacciones químicas, que es todas las reacciones químicas que se efectúen. Muy bien. Entonces, ejemplos así ya cotidianos: cuando se enciende una vela, químicos; cuando una estatua de bronce se pone verde, o cuando una manzana se oxida, cuando la masa se transforma en pan, ocurren cambios químicos. Entonces, las sustancias de estas se transforman en otras sustancias diferentes, ya no son las originales. Luego, los cambios físicos, cuando los materiales cambian de forma, se recortan, se estiran, se rayan. Es decir, ya habíamos dicho, los cambios de estado del agua, de sólido a líquido, de líquido a gas, etc. El cuestionario ustedes van a contestar: en el fenómeno físico se necesitó energía, justifica tu respuesta. En los fenómenos físicos que hicimos en la práctica. Luego, de los experimentos efectuados, realiza una tabla en donde identifiques aquellos que son cambios físicos o químicos. También justificas tu respuesta. Luego, explica el principio de Arquímedes y por qué flotó el huevo en el agua con sal. Luego, en conclusiones, van a explicar las diferencias entre un cambio físico y un cambio químico. Bibliografía, ponen el libro de texto y dirección electrónica. Recuerden que si ustedes no ponen la bibliografía, automáticamente es 5. La hoja de resultados la tienen que hacer a mano. Recuerden que entreguen su práctica en un documento de Word y lo entregan por Edmodo en la asignación correspondiente. En tiempo y forma. Muchas gracias, buen día, bye.